After Work, con Eduardo Castillo. Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a este Cyber After Work, que es el programa de ciberseguridad de Capital Radio. Aunque hoy muchos de vosotros os habéis enterado de que los problemas de ciberseguridad existen por lo sucedido en el Ayuntamiento de Sevilla, algo que pues ha servido para darle altavoz a un gran problema de nuestro tiempo, que sepáis que llevamos varios años hablando de los problemas que tienen instituciones públicas y privadas en nuestro país con problemas de ciberseguridad. Si este fuese el único ayuntamiento o el primero que hubiesen atacado a lo largo de los últimos años, sería noticia, pero no, ha habido muchos otros ayuntamientos y en este programa os lo hemos contado, como os lo seguiremos contando, porque no solo ha pasado en Sevilla, sino que ha pasado en muchas instituciones, pero que quizás no ha sido tan cacareada por los medios de comunicación, y quizás eso hace que se minimice el problema, porque luego en nuestra sección de noticias hablaremos de no solo lo que ha pasado en Sevilla, sino de lo que ha pasado en muchas otras instituciones aquí en España. Lo vamos a hacer como siempre con la ayuda de Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, a los que ya paso a saludar a ellos y a su análisis, el que nos espera. Mónica Valle, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes a todos, y vamos a analizar, que hay mucho para hacerlo, siempre analizar, bueno, qué es lo que se podría haber hecho, que ya sabemos que una vez que las cosas pasan es muy sencillo, pero no. Vamos a analizarlo desde el punto de vista también de qué se podría hacer a continuación, desde el punto de vista de instituciones, empresas y usuarios, como siempre. Claro que sí, Mónica, porque hablar de lo que ha pasado, por supuesto, es muy útil. De hecho, pues hay una rama de la ciberseguridad que es lo forense, con los que contamos muchos y buenos especialistas. Muchos de ellos han pasado por este programa para entender qué es lo que ha pasado, analizarlo, pero sobre todo para ver cómo se puede evitar a futuro, no en el Ayuntamiento de Sevilla, sino en múltiples instituciones, corporaciones locales y también en empresas. Ojo, porque al final las estructuras y las puertas de entrada no dejan de ser distintas, ¿de acuerdo? Así que lo que hoy vamos a hacer no es hacer sangre, ni mucho menos, sino que es analizar el caso y sobre todo concienciar de posibles ataques que se pueden producir en el futuro utilizando la misma técnica, porque Pablo, aquí que a él le ha tocado al Ayuntamiento de Sevilla, le podía haber tocado a la empresa de, como le ha tocado, ¿no?, de vete tú a saber qué sector en otra provincia de España. Buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Claro que sí, esto no es algo de lo que estemos totalmente a salvo ninguno. Esto le puede pasar a cualquier persona, a cualquier pequeña empresa, a cualquier gran empresa. Hemos visto caer grandes corporaciones que han sido víctimas de ataques, que han sido al final las vías de espionaje o que han accedido a información confidencial. Y también esto mismo ocurre en la administración pública, o sea, ayuntamientos y otro tipo de entidades públicas, incluso ayuntamientos de países tan avanzados y tan punteros como pueda ser Estados Unidos, han sido víctimas y han estado varias semanas con los servicios parados por culpa de los atacantes y del ransomware, que es la principal amenaza desde hace bastante tiempo. Bueno, pues del tema de Sevilla, pero sobre todo de los aprendizajes que sacamos, vamos a hablar en la segunda parte del programa ampliamente. Ahora vamos a hablar de noticias, sí, otras noticias que han sucedido, que también se han producido en España y que también están en el hilo y quizás en el tamaño de importancia de lo que ha ocurrido en Sevilla. Lo que pasa es que ya sabéis cómo a veces somos los medios, somos selectivos, tenemos poco espacio y hacemos mucho ruido sobre un episodio en concreto, olvidando que a lo largo del año, a lo largo del día, que mañana se van a seguir produciendo incidentes. Eso es lo que vamos a repasar ahora en nuestra sección de noticias, pero lo dicho, comentar que la segunda parte del programa estará con nosotros Rafa López, que es responsable de preventa de Perception Point, con el que hablaremos de lo que ha ocurrido en Sevilla, basándonos además en ese informe fantástico que ha publicado BitLife Media, el medio que magistralmente dirige Mónica Valle, en el que explican con detalle qué es lo que ha ocurrido, quién está detrás del ataque y sobre todo que sirve como aprendizaje. Bueno, pues eso, segunda parte del programa. También en nuestro espacio de Seguro de Panda insistiremos en la domótica, que estamos rodeados de conectividad y que hay que saber aprovecharla, pero también hay que saber protegernos de estos entornos. Y lo dicho, noticias, vais a alucinar con las noticias que se han producido, os las contamos ahora. Bueno, pues la primera de todas, también publicado Mónica en BitLife Media, hace referencia a una técnica llamada Business Email Compromise, el BEC, por esas siglas en inglés, y al parecer se está investigando una ciberestafa pues cercana al 1.000.000 de euros. Ojo, que para una empresa o para varias empresas esto supone prácticamente los salarios de sus empleados. ¿Qué es exactamente esto del Business Email Compromise y qué es esta práctica que está siendo investigada por la Guardia Civil?
Efectivamente, pues la Guardia Civil está detrás de estos cibercriminales que han estafado a 36 empresas en España mediante esta técnica que, como bien decías, este BEC, este Business Email Compromise. Bueno, sabemos que existen muchas técnicas de ciberataques a través del correo electrónico, el phishing, que es una suplantación de identidad, está el fraude del CEO, que lo vamos a comentar también hoy, que es una técnica mediante la cual se hace pasar por un jefe de la compañía y pues en este caso intentan estafar, intentan engañar a otro empleado que tiene acceso a las cuentas, que tiene acceso a poder realizar transferencias para que al final, después de una serie de engaños, haga una transferencia a un número, a una cuenta corriente que no es a la que debería. Pues en el caso del BEC, el Business Email Compromise se parece en el sentido de que al final lo que hacen los ciberatacantes es que interfieren el correo electrónico técnicamente para suplantar, para hacerse pasar por una empresa, en este caso por un proveedor de la empresa que es la víctima. Se hacen pasar por un proveedor con el que ya tienen una relación comercial. Los ciberatacantes en este sentido hacen sus deberes, saben quiénes son los proveedores, con quienes tienen algún tipo de acuerdo, con quienes tienen algunos proyectos, porque saben que efectivamente puede existir ese pago a través de una transferencia bancaria. Y consiguen interceptar las comunicaciones y en una de esas comunicaciones falsas en las que el proveedor, que parece ser el proveedor, es en realidad el atacante, el ciberdelincuente, cambian el número de cuenta bancaria al que el cliente, la víctima, tiene que hacer esa transferencia. Hacen la transferencia, no se dan cuenta de que se la están haciendo a un ciberdelincuente hasta que ya es demasiado tarde. Y en este caso, pues como decías, la Guardia Civil ha detenido ya una serie de personas, bueno, no les han detenido, están todavía investigando, que han hecho este tipo de fraudes mediante BEC a 36 empresas y pues ponen en alerta y en previo aviso a otras empresas que pueden estar siendo víctimas de este tipo de técnica, porque no es algo puntual, sino que se lleva realizando durante ya muchos años. Además, Pablo, el mundo digital, al contrario que el mundo físico, porque esto no deja de ser, la descripción que nos ha hecho Mónica no deja de ser una estafa de tomo y lomo, un tocomocho o un timo de la estampita, ¿no? Es decir, están conociendo a una víctima, le están siguiendo, les ven los movimientos y al final ejecutan el golpe. Sin embargo, da la sensación de dos cosas, ¿no? Que se aprovechan de dos vulnerabilidades de los seres humanos en el mundo digital. Una de ellas, que nos creemos seguros en lo digital, mucho más seguros que en la calle. No salgo a la calle, no me pueden atracar, por lo tanto estoy seguro. Y dos, que damos por cierto todo aquello que nos viene de lo digital. Sospechamos de alguien que nos ofrece la mano en la calle, ¿verdad? Y sin embargo en Internet lo damos todo por cierto, con una apariencia de veracidad que es aprovechada por los ciberdelincuentes, ¿no? Totalmente, Eduardo. No sé qué sesgo, qué es lo que nos ocurre a las personas, que, como tú bien dices, todo lo que aparece en Internet es totalmente cierto y válido. Yo me recuerdo a la época, quizás, a cómo peinamos alguna cana, lo han dicho en la tele o lo han dicho en la radio, ahí es donde tenía la veracidad. Pues aquí ahora parece que lo han puesto en Internet, lo han puesto en Twitter, lo han puesto en LinkedIn. O me ha llegado un correo, ¿no? Claro. Exacto, me ha llegado por correo electrónico, ya es totalmente cierto. Por aquí no hay sensación de falsedad y, como tú decías, el otro sesgo también que de seguridad, de estar en casa, de no me puede pasar, pues lo que no nos damos cuenta es que estando en Internet o estando utilizando el ordenador, estamos como si estuviéramos en la plaza del pueblo y nos estuviera viendo todo el mundo. Al fin y al cabo, pues estamos con la cartera accesible para que nos metan la mano un montón de malos. En el paralelismo de este ataque que decía Mónica del Business Email Compromise o del ataque de CEO, tú imagínate que haces un seguimiento a un empresario. Primero, ya sabes quién es el empresario, lo has tenido que localizar físicamente por dónde vive, vas a hacer un seguimiento por dónde se mueve. Cuando se junta con otra empresa, con el jefe de otra empresa, dice, bueno, pues igual aquí hacen business. Pues ahora me voy a ir al departamento de facturación de esta compañía, me voy a presentar delante de la secretaria y le voy a decir que a partir de ahora, en lugar que soy la persona que hace negocio con ellos, que en lugar de pagarme la cuenta que tenían antes, que pasen a pagarme en una nueva cuenta. Esto en el mundo físico generaría muchas alertas, levantarías el teléfono, etcétera. No sé por qué en el mundo de Internet, pues como que ya lo damos todo por válido, ya es correcto, nos llega un correo, pues se cambia en la administración el número de cuenta y empezamos a pagar en la nueva cuenta. Y no nos damos cuenta que esa nueva cuenta que hemos puesto es donde los malos están recibiendo el dinero y al final estás pagando al malo en lugar de a tu proveedor.
Esta es una de tantas estafas y muchas veces, pues oye, con poner unos mecanismos o unos procedimientos de seguridad más quizás dentro del mundo físico, no todo tecnológico, levantar el teléfono, llamar al proveedor, oye, ¿realmente has cambiado la cuenta donde quieres que te paguemos, que nos ha llegado este correo, etcétera? Muchas veces ahí es donde se levantan todas las alertas. Estamos hablando, Pablo, Mónica y aquellos que nos estáis escuchando, de que el mayor problema hoy en día es la suplantación. Ya que estamos con estas comparativas del mundo físico y del mundo digital, el riesgo es la suplantación. Vamos a ver, en el mundo físico, tú ibas por una calle y si a 100 metros veías a una persona cuyo aspecto, lenguaje corporal y lenguaje gestual e intenciones no te daban buena espina, lo que hacías era cambiar de acera. Sin embargo, si tú ibas por una calle y veías venir pues a un padre de familia con una madre y 2 hijos, todos perfectos y guapos, no cambiabas de acera. Lo que ocurre es que en Internet, ese padre de familia ejemplar con la familia, a veces, y en este caso cuando hablamos de ciberseguridad, son suplantados. Detrás hay un tipo con muy mal aspecto. Y ese es el gran problema. Y ese, por ejemplo, es otro de los problemas a los que se están enfrentando, y así lo contaba La Voz de Galicia, que estaban detectando ciberataques tratando de suplantar a la Policía Nacional y a los servicios sociales, es decir, a los padres y madres de familia de aspecto bueno que engañan a los demás, Mónica. Efectivamente, al final, como has dicho, que lo has dicho perfectamente, Edu, una de las bases de las técnicas de ciberataques de todos prácticamente es esa suplantación de identidad, esa ingeniería social que decimos siempre, que es al final que los ciberatacantes, los ciberdelincuentes van a intentar utilizar nuestro punto débil, que es que solemos creer a los demás, que solemos confiar en los demás y sobre todo en Internet, que como decías no vemos si realmente es una persona con mal aspecto, no nos podemos cambiar de acera, todos nos parecen iguales porque realmente no vemos quién está detrás, pues al final lo que ocurre es que nos fiamos, además vamos deprisa y además no estamos suficientemente concienciados porque pensamos y todavía seguimos pensando que no va a pasar nada. Y en el caso de que pase, pues ya pasará y será menor o será quizás un mal menor respecto a lo que pudiera pasarte en la calle si te roban la cartera, por ejemplo. Pero estamos viendo en el día a día, con todos estos ejemplos, que realmente las consecuencias que tienen todo este tipo de ciberataques, de estafas, da igual si estamos hablando de empresas o de usuarios, son muy graves, son tan graves o incluso más de lo que nos pueda pasar a lo mejor en la calle, entendiendo robo de un dinero, no nada físico, ¿no? Pero estamos hablando de que pueden ser mucho más masivos porque llegan a mucha más gente o pueden tener un impacto muchísimo mayor, ¿no? Y Mónica, ¿qué es lo que precisamente están detectando? Que hay una suplantación de identidad de la Policía Nacional, de servicios sociales, pues para estafar. ¿Dónde lo han detectado? ¿En Galicia? Al final, en este caso sí que, como bien dices, lo ha publicado La Voz de Galicia porque lo han detectado en esta zona, pero es la Policía Nacional lo que lo está advirtiendo. Y está advirtiendo de este tipo de campañas en las que suplantan, como siempre suele pasar, a entidades que son de confianza, que son de referencia para nosotros. La Policía Nacional, servicios sociales, la Seguridad Social, al final pues nos llega un SMS o nos llega un correo, que es lo que pasa en este caso, en el que se nos está solicitando envío de fotos del DNI, una del rostro de la víctima para realizar cualquier tipo de gestión, porque el caso es que en este caso hay que responder a una supuesta implicación en un robo. La Policía Nacional te está acusando o te está diciendo que tienes una denuncia, una citación electrónica. Este es el ejemplo concreto de esta campaña que está ahora mismo en activo. Pero no nos debemos quedar solamente con este dato o este ejemplo, sino que nos tenemos que quedar con que cualquier mensaje, cualquier comunicación que sea extraña, que se salga de lo normal, ¿cómo nos va a enviar un SMS la Policía Nacional para citarnos de cualquier manera? Eso es imposible, ¿no? Pues nos tenemos que quedar con que ese tipo de comportamientos extraños en Internet a través de correo electrónico, de SMS,
pues nos tiene que hacer saltar una alarma y tenemos que verificarlo, como bien decía Pablo antes, por otra vía y ser nosotros los que proactivamente siempre lo verifiquemos. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, pues sucede lo del Ayuntamiento de Sevilla, pero también sucede lo de centenares de instituciones sanitarias o instituciones científicas. De instituciones sanitarias, esto es un informe de Global Health Cyber Security 2023, Pablo, que dice que más del 75% de las instituciones sanitarias sufrió un ciberataque en el año 2022. Nosotros recordamos lo más reciente aquí en España, el hackeo al Hospital Clínico, donde finalmente además se publicaron datos en la Deep Web de pacientes y de trabajadores. Es decir, hoy hablamos del Ayuntamiento de Sevilla, pero mañana podemos hablar de instituciones sanitarias nuevamente. Totalmente. Al final volvemos a insistir una vez más en el mensaje de que nadie está libre de sufrir un ataque. Hay sectores que, pues quizás tradicionalmente no han estado en el objetivo o como un punto de ataque de los malos, de los criminales. Y últimamente, pues en los últimos 2 años se han puesto bastante objetivo en clínicas, en hospitales. Ya no solo para el tradicional ransomware, que para los oyentes que quizás se incorporen al programa, es un ataque en el que bloquean el acceso a la información que hay en el ordenador y te piden que les pagues un dinero para devolverte el acceso a tus datos, a tus fotos, a tus documentos, sino que a eso le han dado una vuelta de tuerca más y lo que hacen es robar los datos de las instituciones y o bien los utilizan para generar negocio con esos propios datos, o en otros escenarios lo que pueden hacer es publicarlos, como ha pasado en el caso del Clinic, como bien decía Eduardo, amenazar con publicarlos, y si no les pagas el dinero que te están pidiendo, la extorsión que están pidiendo, pues lo publican y ahí están publicados pues todos los datos de DNI, de números de cuenta, de domicilios y de incluso de enfermedades de pacientes de este hospital y de otros muchos. Como siempre, pues oye, yo creo que en general el mensaje que hay que mandar es que hay que elevar las medidas de seguridad, hay que estar atento a todo lo que ocurre dentro del parque tecnológico de una organización. En ello, pues servicios de monitorización que te permitan ver qué es lo que ocurre en los ordenadores, cuando ha habido un comportamiento extraño. Lo mismo también, pero desde fuera, es decir, qué es lo que tienes expuesto en Internet, que es una de las cosas también que hablaremos seguramente luego con Rafa del Ayuntamiento de Sevilla, porque una de las vías por las que parece que han podido entrar es a través de una serie de equipos que estaban expuestos en Internet, que normalmente las buenas prácticas siempre dicen que no tienen que estar expuestos a Internet, es decir, no se debe acceder directamente a máquinas Windows, por ejemplo, con el escritorio remoto. Eso nunca debería estar expuesto en Internet. Pues con servicios que de monitorización de la parte de fuera, tú puedes ver, oye, tienes aquí esta serie de máquinas expuestas, tienes una máquina, por ejemplo, antigua que hace un par de años que no la has visto o incluso se te ha podido olvidar porque hiciste un proyecto y se ha quedado allí, que la tienes con datos de carácter personal. Todo este tipo de cosas son las que muchas veces se hacen con los servicios que se hacen de control y de monitorización de la parte de fuera de tu organización. Y como siempre, pues oye, contar con el asesoramiento de expertos que te ayuden a establecer controles de seguridad, establecer tecnología, poner equipos de trabajo, formar a tus trabajadores en conocer los riesgos y en que poco a poco el nivel de seguridad de tu compañía esté lo suficientemente alto como para que los malos les resulte complicado o no les resulte beneficioso intentar atacarte. Bueno, en cualquier caso, claro, muchos se preguntarán que al final pues los ayuntamientos tienen que gestionar ciudades, ciudadanos y que son más propensos a pagar, pero igual se preguntan por qué los telescopios son objeto de ataque, Mónica, y este es nuestra penúltima noticia de hoy, ¿no? Se ha detectado pues un incidente que varios telescopios de estos pues que son de carácter ya pues ¿cómo llamarlos? Bueno, que son auténticas obras de ingeniería, pues han sufrido un ciberincidente en Estados Unidos, si no me equivoco, ¿no? Sí, observatorios astronómicos de primer nivel que están siendo usados por cientos, por miles de investigadores en todo el mundo para sus papers, para investigaciones, para proyectos que se han quedado paralizados durante mucho tiempo por culpa de estos ciberataques que han afectado a lo que es la empresa matriz, que es Noir Lab,
una empresa también puntera en este tipo de ciencia. ¿Qué ocurre? Que, claro, la comunidad científica ha puesto en alerta por este tipo de ataques porque no ha sido el primero. Ya hace unos meses, en noviembre de 2022, atacaron también a una empresa, a otro telescopio. En 2017 también otro fue atacado y llama la atención, ¿no?, que ataquen este tipo de infraestructuras porque, bueno, realmente dices, ¿cómo es posible, no? ¿Qué es lo que quieren? Pues realmente también lo que quieren es dinero, ¿no? No han especificado qué tipo de ciberataque, pero sí que uno de los medios científicos que estuve consultando apuntaba que podía ser un ataque tipo ransomware, y tiene sentido que cualquier tipo de empresa, de organización, como ha estado diciendo Pablo, da igual quién seas, van a querer atacarte porque van a querer que pagues ese dinero en el caso del ransomware o en el caso de que roben información y amenacen con publicarla, etcétera, etcétera. Y en este caso, pues como digo, la comunidad científica está muy preocupada porque muchísimas investigaciones, que todo esto pues es nuestro avance, ¿no? Nuestro mundo hoy en día es así gracias a todas las investigaciones científicas, también por supuesto este tipo de investigaciones, y claro, como dependen de estos datos, en este caso de estos telescopios, pues están con miedo de qué puede ocurrir en el futuro, y ya están tomando muchos de estos centros medidas para protegerse ante estos ataques, porque efectivamente hasta ahora pues no lo consideraban como una prioridad, pero pues a partir de ahora ya sí. Ojo, pues última noticia que leemos. Luego, como digo, vamos a hablar de tema ciberincidentes, de rescates, lo haremos con nuestro invitado hoy, con Rafa López. Pero antes, una última noticia que además le ha traído Pablo aquí a esta mesa radiofónica, y que yo creo que puede marcar un antes y un después en el mundo de la ciberseguridad. Es el relativo a un ataque que se produjo en la MT de Valencia, el servicio de autobuses municipales, que fue una estafa del CEO, de la que hacía referencia Mónica al principio de nuestro repaso de las noticias. Bueno, pues al parecer, y si no me equivoco, lo hemos publicado en la sección de Economía de La Razón, la víctima es posible que se torne en culpable, entre comillas, y le hagan devolver el dinero que supuso la estafa de ese timo del CEO en la EMT. Yo creo que sentaría un precedente, cuanto menos, que abriría mucho debate, Pablo. Totalmente. Es una noticia la del fraude del timo del CEO que ocurrió en la EMT de Valencia, que ya nos hicimos eco hace algún tiempo, sí, en la cual a esta funcionaria la consiguieron engañar y le consiguieron que ejecutara una serie de transferencias por valor de 4 millones de euros. En ese ataque, o en esa víctima, en la noticia de La Razón podemos ver cómo explica claramente cómo se tomaron muchas molestias, llamaron por teléfono, le hicieron creer que eran unos abogados de Deloitte, que era precisamente la compañía con la que solían trabajar para la parte legal. Le hicieron llegar un correo como el del gerente, le hicieron llegar un acuerdo de privacidad por la cual no podía comentar nada de esto, y bueno, pues se tomaron unas molestias muy muy fuertes, con llamadas por teléfono también, para conseguir esta estafa y conseguir que esta mujer fuera haciendo las transferencias, que según dice La Razón fueron 8 transferencias hasta llegar a la cantidad de 8 millones. Pero lo que más ha llamado la atención y lo que más yo creo que ha movido el mundo de la seguridad, y probablemente los funcionarios más se vayan los empleados públicos más se vayan a poner o a tener en cuenta, es que en los juicios o en el tribunal a la que han condenado es a esta mujer a pagar, a devolver todo ese dinero, cosa que la verdad es que a mí cuanto menos me resulta insólito, porque bueno, he sido víctima de un fraude, ahora que es dinero público. Pero ojo a las consecuencias que puede tener esto, sobre todo dentro del mundo de los empleados públicos, porque las responsabilidades de los empleados que hagan transferencias pues van a ser ahora, a partir de ahora, mucho más fuertes, da igual que sean personal ejecutivo o personal de alto nivel, porque es que esta señora, por ejemplo, no era un alto cargo de la compañía. Y otra de las cosas que llama curiosamente y poderosamente la atención es que, yo no sé tú, Eduardo, pero no conozco muchos casos podéis coger el caso de corrupción o el caso de robo de dinero que queráis, de los miles que ha habido de famosos o de partidos políticos. No he visto que en ningún caso se haya exigido la devolución del dinero o se haya
ido detrás de la devolución del dinero. Y a esta mujer pues ya le están poniendo que tiene que devolver el dinero, que tiene una casa, que tiene que poner, además ya no son los 4 millones, 300.000 euros, según dice la razón también, en cuanto a costas e intereses. La verdad es que es bastante fuerte. Sí, hay que profundizar. Mónica, una reflexión sobre el tema. Es cierto que hay que profundizar en esa maraña judicial, ¿no? Que estoy seguro que una noticia acaba de simplificar, pero bueno, es un punto de partida. Es decir, eso no da lugar a otra interpretación. Sí. De hecho, como dice Pablo, es que sentaría un precedente complicado para todos los funcionarios que trabajan haciendo este tipo de trabajo, ¿no? Qué responsabilidad. Sí que es cierto, aquí yo llamaría la atención de un aspecto que mencionan en el artículo, que es que esta persona, la víctima, no había recibido ninguna formación sobre ciberseguridad. Solamente les habían dado alguna formación sobre ofimática, y otro tipo de materias, pero nunca sobre ciberseguridad, ni concienciación, ni... Entonces, yo también me planteo, ¿cómo puedes pedir responsabilidad a una persona sobre algo que tú no le has formado sobre ello? Y que entendemos que no estamos formados, porque realmente estamos en pañales cuando se trata de ciberseguridad. Constantemente decimos que tenemos que formarnos, que tenemos que informarnos, pero yo considero también, y es mi opinión en este caso, que estas, tanto empresas como administraciones públicas, sí que tienen, esta responsabilidad de formar a sus empleados. Y no quiero decir que por el hecho de estén formados ya se les tenga que pedir devolver esos 4 millones de euros. Eso ya es otro tema que es demasiado complicado, ¿no? Pero sí que ninguna responsabilidad si no les has dado una formación, ¿no? En mi opinión. Pablo, una última cosa. Y también, oye, al hilo de lo que decía Mónica, por lo que dice también la información de la razón, es que además llevaban varios años con informes de auditoría donde se estaba poniendo el dedo, se estaba avisando de la debilidad en ciberseguridad de la EDT, no solo por la formación, que ya era uno de los puntos más importantes, como destacaba Mónica, sino también pues la falta de medidas técnicas y organizativas. Pues ya pedirle responsabilidad, como bien dice Mónica, a una persona que nunca le ha dado formación y que ya había alertas de posibles problemas de ciberseguridad, pues oye, da que hablar y de qué pensar. ¿Por dónde empezamos? Pues por la formación. Nosotros tratamos un poco de contribuir a ella, a esa formación, dando consejos. En este caso, ayudados por los expertos de Panda Security sobre los aparatos conectados en casa. No están conectados a la red eléctrica. Ojo, bueno, también están conectados a Internet. Vamos a nuestro espacio seguro. Espacio Seguro. Todo lo que debes saber para que tu día a día en Internet sea más seguro. De la mano de Panda Security. Bueno, pues hoy volvemos a hablar de la domótica y la seguridad, ¿no? A propósito de ese observatorio sobre la ciberseguridad en Internet que ha llevado a cabo Panda Security, pues han analizado pues la relación, ¿no?, de los ciudadanos europeos con las tecnologías, ¿no?, sobre todo con las tecnologías conectadas, ojo, Y en el tema de la domótica, destacar un par de cosas que en España nos gusta mucho. ¿Por qué? Porque dice su informe que casi 9 de cada 10 españoles tenemos un asistente de voz o lo solemos utilizar, ¿vale? Vamos a poner un poco el contexto. Que de esos, 7 de cada 10 son conscientes de la cantidad de datos que se están compartiendo a través de esos dispositivos o asistentes de voz, aun cuando no se están utilizando. Y un 67% pues dice que está preocupado por esta cantidad de datos. No es que el asistente sea nuestro enemigo, pero sí los datos que se conectan a la red a través de un asistente. Y de esto es un poco, Pablo, Mónica, donde debemos tomar conciencia. Como lo tenemos en nuestro ordenador, pues al final el aparatillo al que le hablamos y le pedimos algo, o incluso la propia lavadora, no deja de ser un ordenador. Oye, el coche ya no es un coche, es un ordenador con 4 ruedas. Pues esto es lo mismo, Mónica.
Absolutamente, y además este tipo de dispositivos que los tenemos en nuestros hogares están constantemente recibiendo información. ¿Cuántas veces hemos mencionado ya? Y de hecho esto es un tema que se suele mencionar en tertulias, en conversaciones con amigos y demás, que dicen, sí, es que claro, yo tengo bloqueada la opción de mi mando a distancia inteligente para que no pueda escucharme, pero luego me salen los anuncios de no sé qué. Bueno, esto es lo típico que solemos decir, los chascarrillos, pero lo que sí que es cierto es que todo este tipo de dispositivos están recogiendo información que luego les sirve a los fabricantes para mejorar los dispositivos, para mejorar sus sistemas, y nosotros también debemos tener en cuenta que a la hora de adquirir estos dispositivos, pues si nos fijamos en que tengan unos mínimos de seguridad, también estaremos de alguna manera forzando a los fabricantes a que lancen al mercado dispositivos cada vez más seguros, que yo creo que esta preocupación por la seguridad y la privacidad es algo que está aumentando cada vez más, sin duda. Por supuesto que el papel de los fabricantes es fundamental, pero no solo de los fabricantes, sino ya una vez que está en nuestra casa, pues podríamos llevar a cabo una serie de acciones que nos permitirían pues tener un entorno mucho más seguro. Pablo, vamos con un par de recomendaciones, venga. Bueno, pues una de las primeras recomendaciones siempre es tener actualizados los equipos. En este sentido, pues hay que, cuando se haga una actualización del software, es instalarla siempre que la tengamos posible y no dejarla para otro momento. Al final, casi siempre todas las actualizaciones lo que hacen es corregir errores o fallos de seguridad que se han encontrado, y así ya no eres vulnerable a ellos. Y ten en cuenta que cuando se conoce un fallo, rápidamente lo conocen los malos y lo intentan utilizar siempre. Otra cosa también muy importante es no utilizar contraseñas débiles, es decir, en muchos de estos aparatos también, o que no sea la contraseña por defecto, muchos de estos aparatos o bien tienen una contraseña por defecto o tienen una contraseña muy sencillita, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay que poner contraseñas fuertes porque es muy sencillo. Muchas veces este tipo de contraseñas probarlas de manera rápida y, oye, si tienes suerte, pues ya estás dentro. Desactivar todo lo que no utilices, es decir, si tú por lo que sea no quieres que la vajilla se esté viendo conectada a internet, pues oye, no lo conectes a internet. No. Exactamente, lava tus platos, pero no es necesario que se conecten a internet tus platos. Y siempre, pues oye, cuidado con compartir posiciones, geoposicionamiento, datos, etcétera. Bueno, pues consejos yo creo que básicos, que forman parte de esa alfabetización digital a la que todos nos debemos someter y que nos hacen pues, nuestros entornos, que nos facilitan la vida muchísimo, esos asistentes de voz, pero también un poco más seguros. Estos son los consejos que nos dan los especialistas de Panda a propósito de la domótica y su conexión a la red. Seguiremos, por supuesto, hablando con ellos. Vamos con un consejo ahora nosotros. Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente las 24 horas al día. ¿Qué estás esperando? Miles de clientes ya confían en xtb.es, un broker, muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es el 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. Bueno, pues vamos ya con el tema estrella de la pasada semana. Hoy nosotros lo traemos a nuestra zona de tertulia y lo hacemos con la ayuda de Rafa López, que es responsable de preventa para Europa y Latinoamérica de Perception Point. Rafa, un gusto saludarte. Buenas tardes, bienvenido de nuevo. Hola, muy buenas tardes, Eduardo. Muy buenas tardes, Mónica, Pablo. Rafa, antes de que nos empieces a alfabetizar digitalmente, le pedimos a Mónica, que siempre nos hace unos resúmenes maravillosos, pues que nos haga una cronología del caso en un minuto, qué es lo que ha pasado, qué es lo que se sabe hasta ahora, y si te parece luego, Rafa, pues un poco analizamos ya más en profundidad desde esa visión experta. Perfecto. Bueno, pues hace ya casi una semana desde que un ciberataque pues ha puesto patas arriba el Ayuntamiento de Sevilla, ha paralizado básicamente toda la actividad del Ayuntamiento y todavía se notan los efectos. Los mismos portavoces del consistorio pues explican va a tardar en resolverse
al 100% el ataque. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Un ciberataque de ransomware que tuvo lugar el martes 5 de septiembre, provocado por un cibercriminal que tiene el mismo nombre, Lockbit, que está especializado en este tipo de ataques que recordemos que cifran la información, cifran los archivos o bloquean los archivos, y los ciberdelincuentes solicitan un rescate por tipo de archivos o sistemas. ¿Qué ocurre? Los atacantes llegaron hasta euros, fueron bajando hasta 1 millón de euros, pero el ayuntamiento ha dicho que no va a negociar y que no va a pagar esa cantidad. Y por ahora la web municipal continúa sin servicio, pero sí que algunos servicios, empresas municipales ya han ido recuperando la normalidad, y sí que es verdad que los ciudadanos han estado atendidos, pero únicamente de manera presencial. Pablo, 30 segundos para ese colofón y le dejamos a Rafa que nos explique. Pues un caso más de ataque, como bien decía Mónica, de un grupo que se hace especialmente famoso, que además tiene conexiones con otros grupos anteriores desaparecidos y comparte códigos. O sea, digamos que lo que utiliza, se había programado, está utilizando líneas de código y programa de otros grupos ya muy conocidos. Y en este caso, pues yo creo que un ataque, que ahora entraremos un poquito más en los detalles, yo creo que muy interesante para analizar y para ver con calma. Dentro de las noticias que decía Mónica, o del seguimiento que está haciendo Isla y Media, impresionante como siempre, hay un tuit del alcalde de Sevilla diciendo que va a invertir más en ciberseguridad a partir de ahora. Está bien, porque una de las informaciones marcaba que tenía más o menos un presupuesto un poco menor de 1.100 millones de euros en el Ayuntamiento de Sevilla y dedicaba apenas 200.000 euros a ciberseguridad. ¡Jolín! Madre mía. Entonces, es fácil subirlo. Es fácil subirlo. Oye, Rafa, te voy a pedir análisis para la audiencia, que somos ciudadanos que hemos leído la noticia, y para la audiencia que forma parte de vuestro gremio y que se está preguntando si hay alguna novedad o hace alguna lectura o aprendizaje a propósito de lo ocurrido en Sevilla. Puedes empezar, Rafa, por la que quieras, o incluso combinarlas, por supuesto. Bueno, a ver, lo ocurrido en Sevilla es algo que además en Sevilla ya no ocurrió exactamente lo mismo, pero sí que tuvieron un ciberincidente en el 2021, una estafa BEC, que ha explicado Mónica antes, de cerca de 1 millón de euros, con lo cual ya yo he sobremojado en este caso. Como novedades, bueno, pues seguimos todavía esperando que Lockbit, si realmente, que parece ser que todos los indicios apuntan hacia ellos, esperamos que Lockbit, en Dark Web, en sus servidores, normalmente suelen tardar 2-3 semanas en atribuirse el ataque y decir que tienen los datos y comenzar la extorsión que ha comentado antes Pablo. Entonces, bueno, hasta este momento estamos con la incertidumbre de si realmente lo que comentan desde el Ayuntamiento de Sevilla, que no han robado datos de los ciudadanos y que simplemente, pues bueno, han cifrado una serie de servidores que ellos dicen antiguos, o realmente pues se han robado estos datos y veremos el alcance de la extorsión, ¿no? Yo, bueno, tanto yo como el resto del gremio, lo que opinamos es que al final Lockbit pide cerca de 1,5 millones de euros. No pides 1,5 millones de euros si realmente solo ha cifrado un servidor que apenas tiene uso o que no tiene información interesante. Entonces, realmente, bueno, pues lo que sí se sabe a ciencia cierta es que entró a través de un funcionario del ayuntamiento, en este caso un policía local, que estaba trabajando desde casa. Le vulneraron 3 dispositivos, lo cual llama bastante la atención y eso, bueno, pues se puede prevenir con unos consejos muy sencillos, no solo con tecnología. También se sabe que accedieron por escritorio remoto, o uno de estos servicios que también se ha comentado están expuestos en Internet y que nunca deberían de estar expuestos, o si es necesario estar expuestos, deberían de estar protegidos para que esto no pase. Al final son un cúmulo de circunstancias, ¿no? De catastróficas desdichas, ¿no? Como se dice, que se han ido juntando para llegar al punto en el que estamos. O sea que todavía, y en el Ayuntamiento de Sevilla todavía nos queda para rato, porque aunque se están recuperando sistemas, va a tardar.
Yo estimo que hasta dentro de 3 semanas aproximadamente yo creo que no recuperarán todos los sistemas al 100%, lo cual es un problema para el ciudadano. Sin lugar a dudas. Pablo. Nada, gracias Rafa por acompañarnos una vez más en el programa y darnos tu visión tan certera. La verdad es que durante un tiempo se especuló al principio que pudiera ser un caso, un ataque de phishing dirigido, por lo que parece además pues, diferentes, es decir, le han atacado a una persona, le han sustraído las credenciales, pero luego además es que había máquinas expuestas en Internet. ¿Cuáles crees que deberían ser un poco las medidas de seguridad que debería implementar a partir de ahora el Ayuntamiento de Sevilla para que esto no se repita una tercera o una cuarta vez? Pues tienen bastante campo para poder poner medidas. Tienen bastante margen de mejora, con lo cual lo primero, hay cosas que son muy sencillas y, como digo, no se necesita tecnología, que es los servicios que tienen expuestos a Internet, escritorios remotos, bases de datos, etcétera, ocultarlos, ¿vale? Ocultarlos detrás bien de un WAF, bien de un firewall, hacerlos inaccesibles, poner medidas de protección a esos servicios que están expuestos si realmente se necesita que estén expuestos. Si no, no deberían de estar accesibles, deberían de estar simplemente accesibles a través de una VPN, ¿vale? De una red privada virtual para los funcionarios y para los funcionarios que únicamente tengan que tener acceso a esos servicios. Porque aquí, Pablo, tenemos una teoría, ¿vale? En el sector, y es que han vulnerado a un usuario que supuestamente no debería sus credenciales no deberían de tener acceso a ese servidor que está expuesto, porque es un funcionario de policía local que debe de tener accesos a N sitios. ¿Y por qué tiene este usuario acceso al escritorio remoto? Entonces, por ahí se está investigando si realmente ha habido dos vías. Una es la parte del phishing, y a través de este usuario, pues bueno, ya han conseguido conseguir más credenciales internamente, o también han aprovechado las múltiples vulnerabilidades que existen dentro de estos servicios y han atacado este servicio. Entonces, hay bastantes vías todavía abiertas. Mónica. Rafa, me uno al agradecimiento por estar aquí, y los comentarios, lo que nos estabas comentando era muy interesante, y estaba pensando que también desde el ayuntamiento, que la verdad es que han salido varias veces a comunicar, a explicar a los medios de comunicación en rueda de prensa, sobre todo el concejal delegado de Transformación Digital, y han dicho que no hay ninguna evidencia por ahora, que han analizado, han hecho un informe, y al 90% del avance del informe no hay evidencia de que se hayan visto afectados datos personales de los usuarios, que no han podido robar información que puedan usar a posteriori como chantaje para solicitar ese rescate, que como sabemos también es un modus operandi de los atacantes, desde luego de Lockbit, que como os decía, si se termina de confirmar que es Lockbit, Lockbit lo suele hacer a menudo, ¿no? Esta doble extorsión. ¿Qué opinas en este sentido? ¿Cómo se pueden proteger las empresas también de esta doble extorsión, que en este caso no sabemos al 100% si ha ocurrido, pero en muchísimos otros casos sí que ocurre? Pues, dentro de las protecciones que debe tener también cualquier organización, obviamente, Lockbit y tantísimos grupos de ransomware nos entran por el correo electrónico. Entonces, proteger el correo electrónico es proteger la principal vía de entrada de este tipo de actores. Que al 90% esté garantizado, eso realmente lo vamos a ver, como digo, dentro de un par de semanas, 2-3 semanas máximo, si Lockbit publica en la dark web si realmente tiene datos, como además ya ha ocurrido, porque el modus operandi es el mismo. Se lanza el ataque, la organización indica que no ha sido afectado ningún tipo de datos de usuario, etcétera, y luego el grupo de ransomware, en este caso Lockbit, expone los datos. Se debería de, realmente, para prevenir, para protegerse, es lo que estaba diciendo antes, proteger el correo electrónico, proteger esos accesos remotos, hacer gestión de vulnerabilidades,
concienciación y formación, como has indicado antes, y sobre todo disponer de un buen equipo de ciberseguridad de respuesta ante incidentes que te pueda hacer un buen forense para saber realmente hasta dónde han llegado. Y no solo hasta dónde han llegado, sino además ver por dónde han conseguido entrar para luego hacer la mejora continua, que no vuelva a suceder, porque como digo, llueve sobre mojado. Oye, Rafa, decía antes Pablo las magnitudes presupuestarias de un ayuntamiento como Sevilla. Cualquiera que conozca Sevilla, bueno, pues se puede hacer a la idea, ¿no?, de cuál es la estructura, ¿no?, que tiene una gran ciudad. No estamos hablando de Madrid o Barcelona, estamos hablando de una gran ciudad como Sevilla, puede ser como Bilbao, como Valencia o otras tantas, ¿no?, quizás. Entonces decías, oye, pues tienen mucho trabajo en adelante. Estoy seguro de que otros ayuntamientos más pequeños y del mismo tamaño, incluso alguno un poco más grande, que no sé cuál sería, están ahora mismo revisando. Es fácil, después de lo que le ha pasado a Sevilla, detectar que esto le puede pasar a otro ayuntamiento. Y dices, oye, es que, claro, el análisis forense nos dice, oye, han podido ser 2 vías de entradas, le ha ocurrido pues a un funcionario de la policía local, estaba trabajando en remoto y esto se debe que ha entrado en el ascriterio remoto al que no debía tener acceso. Es decir, esto ahora mismo un análisis de otro ayuntamiento que haya visto las barbas del vecino cortar puede hacerlo rápido, bien, de manera eficaz. Pues realmente ahora están empezando a salir consejos de algunos ayuntamientos, algunos pues, son un poco pintorescos, como realizar capturas de pantalla si esto te sucede, que daría para otro debate, pero respecto a lo que comentas, no es sencillo ni es fácil si quieres empezar de cero. Es decir, la gestión de vulnerabilidades, el implantar un esquema nacional de seguridad, que por cierto, a día de hoy el 98% de los ayuntamientos de España no tienen el esquema nacional de seguridad, y esto es algo público que está en la web. Con lo cual, primero deben de realizar un plan director, una serie de controles. Eso lleva tiempo. No se puede hacer rápido y bien. Se puede hacer algo rápido para detectar vulnerabilidades, servicios expuestos. Y os pongo un ejemplo. Durante este fin de semana, un compañero de gremio, pues bueno, ha lanzado un escáner a través de Shodan, que es una aplicación que está en internet para buscar vulnerabilidades, etcétera, y hay un ayuntamiento grande que se ha detectado, que está abierto, que tiene servicios expuestos. Entonces, a veces, si quieres hacerlo rápido, tienes las herramientas necesarias para poder hacerlo y ver al menos a dónde estás expuesto, es decir, lo que tienes abierto. Y a partir de ahí ya sí tienes que hacer un análisis más profundo con un equipo que casi ningún ayuntamiento lo tiene. Y ese es un problema, con un equipo de ciberseguridad, porque prácticamente todos los ayuntamientos tienen personal de IT, ¿vale? El informático que conocemos de toda la vida, que bastante tiene con la parte de informática, ¿vale? De general, de sistemas, como también para llevar la ciberseguridad, con lo cual es que los ayuntamientos también están desbordados. O sea, el personal, funcionario del ayuntamiento está desbordado. Igual que tampoco podemos pedirle al personal de IT del Ayuntamiento de Sevilla que por qué no vio este ciberataque. Yeah. Pues había que hablar con ellos y a ver qué herramientas disponen y qué herramientas tienen. Pablo. Sí, no, la verdad es que además eso que comenta Rafa me recuerda a uno de los servicios que damos en Vapasec, precisamente, en la compañía que dirijo, que es esa monitorización de la superficie de exposición, esa monitorización de qué máquinas tienes y qué versiones tienen, porque además, precisamente, no solo de administraciones públicas y ayuntamientos. Yo recuerdo que hace relativamente poco pues he tenido también por la fortuna de emitir alguna factura para la administración pública. Y cuál ha sido mi sorpresa, que primero, para poder hacerlo bien y no tener muchos problemas con la interfaz gráfica, tienes que hacer una versión muy antigua de Windows, pero lo que era realmente sorprendente era la versión que había también en el otro lado, en el servidor. Pues no puede ser que a estas alturas haya una administración pública siga utilizando un sistema Windows que ya no tiene soporte de actualización y que son servicios que tiene que estar dentro de los contratos de licitación, yo creo, las actualizaciones y el paso de ese software a sistemas modernos. No pueden estar software antiguos ahí esperando, ¿verdad, Rafa? Correcto. Es decir, una gestión de vulnerabilidades no es simplemente
pasar un software y que nos diga todas las vulnerabilidades que tenemos, ¿vale? Eso es descubrir las vulnerabilidades. La gestión es justamente lo que estás diciendo. Hemos detectado que hay una versión de Windows antiquísima, XP, que todavía hay funcionando por ahí, Windows Server 2003, etcétera. Bueno, pues hay que tomar las medidas de licitar nuevos servicios, y si no se pueden licitar nuevos servicios porque no hay coste, porque no hay presupuesto para ello, tratar de tomar las medidas de parcheo o de parcheo virtual que sea necesario, que también nos lo ofrece la tecnología. O sea, yo no puedo coger y simplemente para pasar el cumplimiento normativo decir que hago un escaneo de vulnerabilidades o que sé cuál es todo mi parque y luego mi parque de dispositivos me parece que tengo versiones antiguas de Windows, servicios expuestos en Internet, con vulnerabilidades muchas veces, porque además lo que hemos visto este fin de semana es que este ayuntamiento tenía 2 vulnerabilidades de 10 de 10. O sea, lo más crítico que hay expuesto en Internet. Ostras, es que la gestión de vulnerabilidades es gestionarlas, no solo descubrirlas. Gestionarlas va desde comprar nuevos equipos hasta, si no puedo coger, y por hacer una analogía y un símil muy sencillo, si yo me rompo el pantalón y me hago un agujero, me puedo comprar un pantalón nuevo, poner un parche. Pues hagamos lo mismo, podemos poner un parche para algunas tecnologías y algunos lugares que no podemos cambiarlo. Pero otro requiere, pues eso, darle una vuelta al vestuario. Rafa López es responsable preventa para Europa y Latinoamérica de Perception Point. Gracias, Rafa, por habernos acompañado una vez más, por esta didáctica, creo, tan práctica que necesitan instituciones públicas y privadas. Por supuesto que contamos contigo para otro próximo programa. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Un fuerte abrazo. Y también darle las gracias, por supuesto, a Mónica Valle y a Pablo Sanemeterio. Mónica, que siempre digo que dirige magistralmente ese BitLife Media, y a Pablo, que dirige también con virtuosismo ese Vapasec, una empresa de servicios de ciberseguridad, de la que hablaremos más en profundidad otro día, por supuesto. Gracias, Pablo, Mónica. Es un gusto siempre aprender con vosotros de ciberseguridad y de mundo digital, que es de lo que se trata en cualquier caso. Gracias, Pablo. Gracias, Mónica. Gracias a ti siempre, Edu. Bueno, pues venga, que nos vamos nosotros hasta mañana, que volveremos, como siempre, a las 19 horas en la sintonía de Capital Radio. Empezó el programa gestionándolo Víctor Nieva, lo termina Jorge Zumeta. Gracias a ambos, nos vemos mañana. Hasta entonces.